bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tenemos el gusto de estar con Víctor Herrero. Víctor Herrero, quien es consultor internacional en temas relativos de derechos de la niñez y adolescencia. Vamos a hablar sobre justicia juvenil restaurativa. ¿Cómo estás, Víctor? Es un honor tenerte acá con nosotros en esta tu casa, la Universidad Andina Simón Bolívar. Hablemos un poquito sobre esto, ¿no? ¿Qué es la justicia juvenil restaurativa y por qué es importante hablar de este tipo de justicia hoy en día en Iberoamérica, que es, digamos, tu área, pero también en Ecuador, que conoces muy bien? Bueno, primero muchas gracias, buenos días también, y muchas gracias por la invitación a esta preciosa y magnífica Universidad Andina. Y por supuesto que con mucho gusto compartimos reflexiones sobre este tema de justicia juvenil tan importante para las sociedades, para los países y a veces tan olvidado, ¿no? ¿Qué entendemos por justicia? Yo llamo a veces con enfoque restaurativo, para no entrar en grandes discusiones intelectuales o conceptuales, ¿no? Entendemos fundamentalmente, permítanme que les diga primero qué no entendemos, qué no es la justicia restaurativa. Es muy importante. La justicia restaurativa o con enfoque restaurativo no es la impunidad. Es muy importante, porque a veces perversamente se plantean este tipo de enfoques como impunidad penal, y no lo es. Tampoco es una justicia blanda, una justicia donde queremos hacer buenismo penal, tampoco es eso, para nada. Es todo lo contrario, más bien. Es un tipo de justicia que profundiza realmente en los problemas que generan el delito, en los problemas que han llevado a muchos niños y adolescentes al escenario del delito y que realmente busca soluciones de mucho más calado, de mucha más profundidad. ¿Y cuáles serían un poco los ingredientes, ¿no?, de este enfoque? Pues miren, es muy sencillo, haciendo un poco alusión a lo anterior, que no es impunidad. Es todo lo contrario, es trabajar con los adolescentes en la responsabilidad. No solo la responsabilidad penal, que esa ya viene incorporada en una sentencia de un juez o de una jueza, sino la responsabilidad como concepto educativo, de crecimiento personal, de asumir de que si un adolescente, por muchos problemas que tenga, por mucha carga que traiga detrás, si ha cometido un delito y ha hecho daño, asuma que ese daño se ha resuelto y que, se ha ejercido y que por lo tanto hay que buscar una solución a ese daño. Que consigamos que ese adolescente, una vez responsabilizado de ese daño, también entienda la otra parte, empatice con el dolor que ha podido producir a una víctima directa o indirecta, a su propia familia, a él mismo, a la comunidad en la que convive. Por lo tanto, ese concepto de responsabilidad es un concepto clave, que hay que trabajar muchísimo, fundamentalmente con los adolescentes, pero cuidado, también con los actores del sistema, porque también los actores del sistema son responsables de lo que hacen y muchas veces no pedimos esas responsabilidades a los actores del sistema. Parece que los actores del sistema todo lo hacen bien y todo no lo hacemos bien. También hay responsabilidades ahí y también hay responsabilidades en el entorno comunitario, en las otras instituciones. Siempre decimos que cuando un adolescente llega al escenario del sistema penal por la comisión de un delito, ese adolescente no ha llegado de la estratosfera, ese adolescente ya existía, ya vivía y muchas veces fue ignorado permanentemente desde chiquito. Muchas veces ya se vulneraron todos sus derechos a tener una estabilidad familiar, a tener una educación, a tener salud, etcétera, a tener lo básico. Y sin embargo, cuando aparece en el delito es cuando nos damos cuenta que existe, ¿no? Eso también nos debiera de hacer, como digo, reflexionar sobre ese concepto de responsabilidad que le vamos a pedir al adolescente, que vamos a trabajar con el adolescente, pero que también hay que trabajarlo con los actores que trabajan en torno al adolescente. Por otro lado, hay otro elemento que es clave, que es la consideración de los intereses legítimos de las víctimas. Las víctimas no son un actor cualquiera dentro de un escenario de un delito y dentro de un proceso penal, son una pieza clave, pero históricamente la justicia les ha ignorado, Ha sido simplemente, la justicia ha asumido como si el daño fuera un daño contra el Estado,
Y no era un daño contra el Estado, era un daño contra personas concretas, contra sociedad, contra una sociedad concreta, contra una familia, lo que fuese. Por lo tanto, el Estado tiene que buscar la solución, pero es la víctima también una parte importantísima en esa solución. Por lo tanto, también ahí tenemos que analizar muy bien y conceptualizar muy bien ese concepto de víctima. Hay víctimas de delitos muy graves, de delitos menos graves, hay víctimas que en un momento determinado son capaces también de empatizar con el adolescente que cometió un delito, entender los motivos e incluso ayudar a superar ese problema y, por supuesto, a buscar algún escenario de reparación de ese daño, ¿no? Hay víctimas de delitos muy graves que son prácticamente irreparables, pero que ahí podríamos estar buscando un concepto también de reparación más indirecta, ¿no? Es decir, el concepto de víctima es importantísimo y las víctimas son importantísimas y tenemos que atender sus intereses, sus necesidades y también darle el espacio que merece dentro de un proceso penal. Y conjugar esos intereses de la víctima y de las necesidades de atención de los adolescentes para que en la medida de lo posible el otro gran ingrediente, que es la reparación, es decir, qué escenario podemos crear para que ese adolescente pueda reparar su daño directamente a esas víctimas o, como decíamos, indirectamente a la sociedad, ¿no? Por eso es muy importante. Y hay otro factor importante que envuelve todo, que es el factor comunidad. La comunidad, bien entendida, la comunidad a nivel de instituciones, esas instituciones de educación, de salud, de deporte, de juventud, de atención social, que, como decíamos antes, en gran manera han estado ausentes durante toda la vida de un adolescente. Bueno, es una nueva oportunidad para ellos para darse cuenta que sí, que ese adolescente pertenece a esa comunidad, que quizás la propia comunidad entera no tiene los resortes, los medios que se requiere para que un niño pueda crecer de forma sana y en libertad. Y bueno, es una oportunidad, como decimos, es una especie, que digo yo, de sopapo, ¿no? De decir, aquí está y esta es la realidad, esta es la evidencia del fracaso de los otros sistemas, ¿no? Por lo tanto, la comunidad entendido como instituciones, la comunidad también entendida como organizaciones sociales que pueden venir a colaborar y a contribuir en poner los recursos para esos adolescentes, pero también la comunidad entendida en toda su dimensión. Hay comunidades que en sí misma provocan la caída de los niños en el delito, porque son comunidades desestructuradas, etcétera, con las que hay que trabajar también. Es decir, no podemos devolver un adolescente a una comunidad que está enferma. Tenemos que intentar también reparar la comunidad. Por eso, como decíamos, evidenciamos problemas que están ahí, que nadie resuelve y que alguien en algún momento tiene que incorporar. Por lo tanto, la justicia con este enfoque restaurativo, si nos damos cuenta, va afectando por todos los lados y claro que pone al adolescente que cometió el delito en el centro, pero inmediatamente empezamos a identificar todo lo que hay alrededor que provocó de alguna manera también o que fue un mecanismo que ha facilitado la inclusión de ese delito y que de alguna manera también vamos a tener que contar con él a la hora de trabajar. Claro, estamos hablando entonces de una justicia distinta, ¿no? Una justicia que tiene su antecedente en un enfoque pluralista de otras salidas posibles, ¿no? En el contexto de violencia, usualmente la opinión pública es más punición, más cárcel, más años. Y la salida que está dando el enfoque restaurativo es otro, es una salida... Totalmente. Es una salida Totalmente, comunitaria. pero efectivamente esa es la realidad. Nosotros a lo largo de la historia hemos podido ver más o menos tres grandes modelos de enfocar la justicia, ¿no? El modelo punitivo, que es el que está ahí, el que muchas veces desde las respuestas muy populistas se lanza, ¿no? Esto lo solucionamos rápido, vamos a hacer leyes muy duras, vamos a encarcelar niños, cada vez más niños, por más tiempo. Bueno, eso ya está ensayado. Eso fue el comienzo de la justicia restaurativa, en realidad. Yo recuerdo encuentros en Honduras, en El Salvador, donde se crearon dos declaraciones, la declaración de Tegucigalpa y la declaración de San Salvador, ya por allí, por el año 2000, prácticamente 2005-2006, donde se reconoció el fracaso de las políticas llamadas de mano dura, superdura, tolerancia cero. El resultado era cada vez más delitos,
cada vez más graves y cada vez más niños involucrados en ello. Porque tristemente esa política fácil o esa comunicación fácil lo que pone es la mirada sobre el niño, sobre el adolescente o sobre el joven, pero no la pone sobre el adulto que crea las condiciones del delito. Muchos de los niños involucrados en delitos en Centroamérica, en ese contexto que comentaba ahora, ¿no?, con las maras o con el sicariato, etcétera, ellos no son los organizadores de todo eso, ellos no son los jefes, son los soldados, son los instrumentos que los rescatan muchas veces en ese abandono de las calles, los incluyen muy fácilmente a las redes criminales y los utilizan. Y curiosamente, a veces la respuesta a la que decíamos es, desde mi punto de vista, perdonen la expresión, la más estúpida que pueda haber, que es facilitarles la posibilidad de darles a esos niños, ponérselos cerca para que sigan utilizándolos. Esa respuesta punitiva, ese enfoque punitivo, retribucionista, de castigo, o sea, acción-reacción, delito-castigo, etcétera, eso no ha dado ningún resultado, eso es evidente. Están ahí los datos de todos los países que han empleado estas fórmulas y cada vez hay más delito, más grave y más niños involucrados. Por otro lado, hemos vivido el modelo tutelarista, a veces también, ¿no?, donde con un concepto un poco paternalista, del concepto muy centrado en los jueces o juezas, que por el bien del niño o de la niña, bueno, lo encerramos por 20 años. Es por su bien, pero lo encerramos 20 años, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de nada, ¿no? Eso también creemos superado, pero todavía está ahí como diríamos, en el ideario, ¿no?, del sistema de justicia. Y frente a estos dos sistemas es donde surge este enfoque restaurativo, diciendo, no, señores, no es ni una cosa ni la otra. O sea, no es una justicia blanda, como decíamos, hay que trabajar y hay que trabajarlo bien, pero de forma inteligente. Y también no es un discurso ya, hay evidencias. Es decir, todos los países que están empleando métodos con este tipo de enfoque, el nivel de violencia se reduce inmediatamente, los adolescentes involucrados cada vez son menos y cada vez tienen más salidas una vez que se han incorporado. Fíjense, yo les estaba hablando de Honduras, Guatemala, El Salvador. Yo estoy recientemente en una experiencia bien interesante en Honduras con los jóvenes que trabajaron desde hace 7 años a través de una institución llamada INAMI, trabajaron con ellos y cambió la realidad de ese sistema, cambió la realidad de esos adolescentes, adolescentes que permanentemente eran agredidos, agredían, había asesinatos permanentemente en los centros. Hoy hay un sistema ordenado y donde los adolescentes empiezan a encontrar salidas. Y por lo tanto han generado una paz institucional incluso dentro de esos centros. Ha sido un cambio radical. Toquemos madera de que se mantenga todo esto, porque el problema es muchas veces que en muchos países no se sostienen las políticas, ¿no? A veces hay políticas que están bien enfocadas, pero que los cambios no se sostienen. Y todo esto además no es una invención de 3 o 4 personas. Todo esto se ha materializado y se ha comprometido toda la comunidad iberoamericana. 23 países, todos los países de América Latina de habla hispana y también portuguesa, incluido Brasil, junto con España, Portugal y Andorra, se comprometieron a que la justicia de jóvenes debe de estar desarrollada desde este enfoque restaurativo y con estos elementos que acabamos de comentar. No un compromiso cualquiera. El Ecuador fue parte clave de todo este proceso. Primero fueron los ministros de Justicia, que decidieron aprobar la llamada Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil, donde piden que se desarrollen este tipo de políticas de enfoque restaurativo. Luego fueron todas las Cortes Supremas de Justicia que lo hicieron aquí en Quito. Lo hicieron aquí en Quito, precisamente. Las 23 Cortes Supremas y Consejos Generales del Poder Judicial hicieron algo llamado decálogo, que es exactamente igual, en plena coherencia con lo que dijeron los ministros, pero para el ámbito lógicamente judicial, donde se comprometieron a llevar adelante todo este enfoque.
luego lo hicieron todos los ministerios públicos, lógicamente incluido Ecuador también, luego lo hicieron todas las defensorías públicas e incluso todos los jefes de Estado y de Gobierno, a través de una declaración sobre la justicia con carácter general en América Latina, en una especie de decálogo también, de declaración de intenciones, el último punto, instaban a que se cumplieran esa Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil. Estamos en un momento en el que muchas veces firmamos cosas pero las olvidamos, y por lo tanto estamos en un momento importante para recordar que todo esto hay que seguir adelante, que son estrategias de país y que es obligado, una cuestión de derechos, una cuestión moral pública. Es decir, no podemos permitir que los niños sean involucrados cada vez más en las actividades criminales. ¿Cómo podríamos nosotros articular esto justamente con, digamos, todas las organizaciones de derechos humanos que han impulsado la justicia juvenil restaurativa más que los estados en sí, digamos? ¿Cómo se podría articular la academia con las organizaciones para impulsar este tipo de justicia pluralista que al final termina siendo también crítico a la justicia monista, a la justicia estatal, sino a otro tipo de justicia comunitaria, distinta, plural? Bueno, decir que en todo este movimiento, porque esto ha sido un movimiento, ¿no? Todas estas declaraciones institucionales, está también la sociedad civil a través de lo que se llama la Liga Iberoamericana de Sociedad Civil, pero en toda esta estrategia, ya desde el inicio, la academia, las universidades han sido una parte clave. Siempre nos han estado apoyando a las instituciones, a las personas que hemos estado involucrados en todo este tema. Pero sí es cierto que tiene además un rol importantísimo declarado en esos instrumentos, la especialidad. Es decir, aquí en Ecuador se produjo una declaración constitucional, una resolución constitucional donde dicen que todas las personas que trabajan con los adolescentes tienen que ser especializados. También tienen que ser especializadas las instituciones y las normas, ¿no? Entonces, la academia es una pieza clave. Necesitamos primero formar a todas las personas que van a estar involucradas, formar a todo lo que sería un poco las estructuras institucionales que van a estar involucradas y que están involucradas, y por lo tanto también, de alguna manera, son instituciones clave para evaluar los avances, los posibles retrocesos, y lógicamente para ir dando, como diríamos, un poco cauces conceptuales sobre distintas materias, porque como bien decía al principio, esta es una forma de abordaje también interdisciplinar, interinstitucional, que no es fácil de abordar. Esto no es un trabajo de jueces, no es un trabajo de fiscales o de defensores, esto es un trabajo del mundo jurídico, el mundo social, psicológico, médico, es decir, son tantas disciplinas las que tienen que estar y todas en igualdad, es decir, no hay una prevalencia de una disciplina sobre otra. Los jueces toman las últimas decisiones, pero no son los más importantes. Importantes son todos, desde el primer funcionario que abre una puerta en un centro hasta el presidente de un tribunal. Es decir, todos tienen que hacer su trabajo de tal manera, con tal especialidad, que sin una de esos eslabones el sistema no funciona. Por lo tanto, es muy importante el rol de la academia en todo esto. Y por supuesto que estamos pensando a veces cómo, una vez que estamos creando todas estas redes iberoamericanas, ¿no?, donde incluso ya, por suerte, van a participar hasta los propios adolescentes. Ya hay experiencias donde los adolescentes participan en la creación incluso de reglamentos que les afectan. Hablaba de Honduras, por ejemplo, ha sido uno, en Paraguay, esperemos que también aquí han participado mucho en el modelo de atención con los CAIS, pero ahora incluso se puede crear una declaración de adolescentes que va en sintonía con lo que las instituciones dicen. ¿Por qué no pensar también y soñar que las academias también pudieran tomar, y las instituciones de derechos humanos, crear una red también iberoamericana que tocaran y que generaran su propio decálogo también en coherencia con todos ellos?
Muchísimas gracias, Víctor, por esas palabras, por ese análisis tan profundo, tan humano y además tan importante en nuestros contextos y en este contexto de Ecuador que vivimos en violencia y en desesperación también por nuestros jóvenes que están metidos, digamos, en estos contextos difíciles, ¿no? La salida no es fácil, la salida y la salida no es punitivista, la salida es por otros lados, si queremos encontrar. Yo les animo, Ecuador está pasando, todo el mundo lo sabemos, una situación bien compleja, bien complicada en materia de violencia, que la estamos focalizando mucho en el sistema penitenciario de adultos, que es donde se están produciendo la gran crisis, ¿no? con episodios de extrema violencia, de cantidad de muertos, etcétera. Pero cuidado porque la conexión con la parte juvenil está clara. Hay pasillos ya muy claros también de comunicación con los centros, con los CAIs, y es muy fácil involucrar a los más jóvenes, a los más niños, en esos procesos de violencia. Por lo tanto, hay que reforzar, por supuesto, todo el sistema penitenciario de adultos, pero hay que reforzar, y en la medida de lo posible desde este enfoque, todo el sistema de adolescentes, los llamados CAIs, etcétera, porque realmente además ahí es donde tenemos una prevención importante también de la futura delincuencia de adultos. Muchísimas gracias por estas palabras y vamos a continuar posteriormente con un conversatorio. Nos va a dar más luces sobre los caminos, la evaluación de la justicia juvenil restaurativa en Ecuador y en Iberoamérica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.